Gálatas capítulo número 5, versículo 16 y verso 17, dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Amén. Tenga la bondad y se sientan. En este mes de formación cristiana hemos venido desarrollando unos temas que tienen que ver con la vida cristiana, y en esta mañana vamos a tratar el tema andar según la carne. ¿Qué es andar según la carne? La Biblia plantea de andar según el Espíritu, de vivir según el Espíritu, pero también plantea que una persona puede vivir y andar en la carne. En el texto leído, el apóstol Pablo hace una contraposición entre el andar conforme al Espíritu y el andar conforme a la carne. Nosotros hemos venido de manera progresiva aprendiendo, porque, hermano, la formación cristiana nunca termina. Siempre vamos a estar siendo formados, siendo educados hasta el día que Cristo venga por la iglesia, que será el día cumbre de nuestra perfección, cuando ya seamos trasladados al reino de los cielos. Y hemos venido hablando acerca de lo que no es el Evangelio, y después de este tema de andar según la carne, vendrá otro tema para entender qué es andar según el Espíritu. Pero primero vamos a darnos cuenta cómo una persona puede andar en la carne. La vida espiritual es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Partamos de allí. La vida espiritual no es el resultado de las obras piadosas que haga una persona. La vida espiritual no es el resultado del esfuerzo particular, de la buena voluntad que tenga una persona. La vida espiritual genuina es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona. Filipenses 2:13 dice que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos 13:20 dice que es Él el que obra, actúa en nosotros, y el que nos hace aptos para serles agradables a Él. Gloria al Señor. Pero en lo que hemos leído del apóstol Pablo a los Gálatas, se le plantea un reto al cristiano. Estamos en la generación de retos, ¿cierto? Retos que le han llevado a quitar la vida a muchos. Pero el reto que plantea aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, y es para nosotros también en esta mañana, consiste en que, siendo nacidos de nuevo y bautizados por el Espíritu Santo, vivamos continuamente bajo el control, en ese andar en el Espíritu, el cual
va a producir como resultado que ya usted y yo no seamos dominados por los impulsos carnales. El que anda en el Espíritu anda bajo la influencia del Espíritu Santo y no podrá ser dominado por los impulsos carnales. Gloria al Señor. Y en esta mañana es un llamado a los creyentes a andar en el Espíritu, lo que arrojará como consecuencia que no satisfacerán los deseos de la carne. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es andar en la carne? Hablemos de la vida en la carne, porque hay creyentes que creen ser espirituales, pero pueden lastimosamente andar en la carne. En este contexto, la carne no es como la religión en algún momento lo planteó, que era este cuerpo. Y por eso formularon las llamadas penitencias para maltratar y subyugar la carne, pero maltratando el cuerpo, con laceraciones, con privaciones. Aquí en la Biblia, cuando se habla de la carne, se habla del elemento corrupto de la naturaleza humana. Su apetito son las cosas que no le agradan a Dios. Los apetitos de la carne son aquellas cosas que no agradan a Dios. La carne es mencionada por Pablo como la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza adámica con sus debilidades morales y sus pasiones desenfrenadas y dominantes. La carne, en su naturaleza, se opone a Dios y busca su propio placer y su propio beneficio. Oído lo que voy a decir. La carne está presente en cada uno de nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque el nuevo nacimiento, ¿cuántos han nacido de nuevo? Gracias a Dios. Pero le quiero decir que la carne está presente en cada uno de nosotros. Porque el nuevo nacimiento no elimina el elemento de la carne en los creyentes. Lo que hace el nuevo nacimiento es cambiarme de posición, pero no elimina el elemento de la carne en el creyente. Es decir, que el nuevo nacimiento, aun cuando no elimina el elemento de la carne y me cambia de posición, ahora en esa nueva posición que me da el nuevo nacimiento, la carne ya no me domina. ¿Ya me hago entender? Gloria al Señor. Ella pasa de ser dominante a ser dominada. El creyente pasa de estar sujeto a la carne a sujetar la carne. Ese es el poder que da el nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Por eso, el que no nace de nuevo vive al 100% en la carne. Pero el que nace de nuevo tiene la ley del Espíritu de vida que lo libra del poder del pecado y de la muerte. Porque todo lo que busca la naturaleza pecaminosa, la carne,
tiende al pecado. Y aun cuando de mí el elemento de la carne no se ha ido, tengo la bendición de haber nacido por el Espíritu. Y el que nace por el Espíritu y anda por el Espíritu y vive por el Espíritu puede dominar la carne. Puede ponerla bajo sujeción. Diga gloria al Señor. Quiero decirle una verdad. La carne siempre quiere dominar y está activa buscando dominar. ¿Me escuchó, hermano cristiano? La carne no está muerta, ya está viva ahí. Solo que está sujeta. Y ella siempre, todos los días, busca dominarte. Gloria al Señor. Ahora entiende por qué hay que andar en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu no va a satisfacer los deseos. O sea, la carne no lo domina. Le voy a decir por qué. No se me duerman. Gloria al Señor. La carne entonces está presente en cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, si usted creyó que bautizándose también enterró la carne, le explicaron mal el bautismo. Porque la Biblia dice, Primera de Pedro capítulo 3, verso 21, que el bautismo que corresponde ahora a esto ciertamente nos salva, pero no quita ¿qué? Las inmundicias de la carne. Ay, hermano, ¿por qué no me bautiza bien bautizado para no sentir más el poder de la carne? Si me autoriza, le hago un bautismo largo. Y le tengo de una vez ahí al ladito el féretro y hacemos una ceremonia. Me ha tocado bautizar gente que le tiene fobia a la profundidad del agua. Una vez por ahí en un retiro, hermano, bregué bautizando a un anciano. Porque yo lo metía y me levantaba la cabeza y dije, no, Señor, hasta que lo dije, bueno, hermano, en el nombre de Jesucristo, tenga. Yo le dije, tranquilo, que eso no demora ni un minuto, pero es poderoso. ¿A cuántos nos perdonaron los pecados en las aguas del bautismo? Pero no te quitaron las inmundicias de la carne. Gloria al nombre del Señor. Ahora quiero explicarle algo, por qué el alerta de no vivir, de no andar y no dejarse dominar de la carne. La carne tiene unas características y unas consecuencias negativas permanentes. San Juan capítulo 6, verso 63. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne, ¿y para qué se ocupa en la carne si la carne para nada aprovecha? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que nos deja claro Jesús, que la vida en la carne no deja nada provechoso. Juan capítulo 8, verso 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Hermano, vea lo que Jesús le dijo a los fariseos. Les digo, vosotros juzgáis según la carne. Es decir, la forma de percibir la realidad y de entenderla por parte de los fariseos era según la carne. Por eso su juicio en relación con Jesús era según la carne, la cosmovisión que ellos tenían y la comprensión de la vida
y la forma como se percibe a los que nos rodean, los fariseos lo manejaban era según la carne. Y hay personas así, juzgan, analizan, y a todos los que le rodean se la pasan juzgando según la carne. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estoy hablando de las características negativas que produce el vivir según la carne. Gloria al Señor. Hermano, estar sin Cristo es estar en la carne. Escuche, mi amigo, esta mañana, estar sin Cristo es estar en la carne al 100%. Y en esa clase de vida, las personas son llevadas por las pasiones pecaminosas que obran en sus miembros llevando fruto para muerte. Andar según la carne es vivir sin poder dominar los malos deseos que provienen de ella. La vida en la carne implica que todo lo que se hace en esa condición espiritual es para separarnos de Dios. Todo lo que una persona haga en la carne lo hace para separarse de Dios. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, cuando usted lea Romanos capítulo 7, Pablo no está hablando como un cristiano, sino que él trae a memoria lo que podía vivir un judío cualquiera. No importa qué tan apegado fuera a la ley de Moisés, por cuanto no había nacido de nuevo, estaba bajo el dominio de la carne. Y cuando usted ve que Pablo habla allí acerca de lo que es la ley de la mente, la ley del pecado y de la carne, está haciendo memoria de cómo vive una persona cuando no se ha encontrado con Cristo, cuando no vive en el Espíritu. Porque algunos toman el texto de Romanos 7 como una licencia para decir, hermano, y si Pablo vivía así, Pablo no vivía según la carne. Él le está diciendo a los judíos y a los romanos cómo es la condición de una persona que no se ha entregado a Jesucristo, que no ha nacido de nuevo. Es totalmente conducido, dominado por el poder del pecado, de la muerte, por la influencia de la carne. Gloria al Señor. Y escuche, yo algún día hice una pregunta: ¿puede un cristiano condenarse? Pues yo le invito a que me acompañe a leer Romanos 8. Gloria al Señor. Hermano, porque el que no anda en el Espíritu, la otra opción que tiene para andar, ¿cuál es? La carne. Así que hay cosas que usted y yo podemos hacer que están en la carne. Respuestas que no son apropiadas, conductas que no son de la influencia del Espíritu. Reacciones, pensamientos, deseos, pasiones. Gloria al Señor. Primero la Biblia dice, téngame abierto Romanos 8, porque es el contraste entre la vida en el Espíritu y andar en la carne. Romanos 8, verso 8, ¿qué dice? A ver, ¿cuántos quieren agradar a Dios aquí?
pues no anda en la carne. Dice, Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden, aunque quieran, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, hermano, yo no puedo forzarlo a hacer lo que no puede. ¿Cómo yo voy a decirle a una persona que vive, que anda en la carne, que agrade a Dios? Si la Biblia dice que no puede. Gloria al Señor. Y esto va a sonar más duro. Romanos 8:1 dice que los que andan conforme a la carne están bajo condenación de Dios. Romanos 8:1. Gloria al Señor. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, porque los que están en Cristo no pueden andar en la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Una persona que ande conforme a la carne no está en Cristo y está bajo condenación. Porque el que está en Cristo anda es conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Romanos 8:6. Porque los que andan conforme a la carne, ¿qué dice? No cumplen la ley de Dios. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Dejarse dominar de la carne es morirse. Y el verso 13 de Romanos 8 dice, porque si vivís, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A los inconversos o a los cristianos? A los cristianos. La carta no fue escrita a los inconversos ahí, porque aquí el inconverso no tiene nada que ver. El inconverso no está en Cristo, no ha nacido de nuevo. Él anda en la carne normal. Pero aquí el contraste está en el que ya nació de nuevo, en el que ya está en Cristo. Y le dice la palabra de Dios al que está en Cristo que usted no puede andar en la carne, porque si anda en la carne se condena. Si anda en la carne se muere. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne van en contra de los designios de Dios. Y la Biblia dice que la carne no puede sujetarse a Dios. Y si no puede, ¿cómo se logra que se sujete? Gloria al nombre del Señor. Vuelvo y pregunto, ¿habrán cristianos carnales? Vamos a ver qué nos dice la enseñanza si nos responde. Gloria al Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que el que anda en la carne, el que se deja dominar por la carne, anda en los propósitos de la carne y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra, el que cultiva, el que provee para su carne, de la carne que segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Y ahora voy a entrar para hablarle del tema de andar en la carne y las obras que manifiesta el que anda en la carne. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5. Hace unos años, yo era pastor en otra parte, en otra galaxia. Había un problema entre algunos líderes de la iglesia local. Y había unos comités que estaban ahí. Era un recelo entre uno y el otro, y el uno tratando de hacer quedar mal al otro. Pero eso sí, se consideraban espirituales. Y un día les enseñé de que las reacciones y que lo que hacían ellos era incoherente a la espiritualidad que trataban de mostrar, y que podían perder la herencia de la vida eterna. Hermano, yo estoy aquí porque quiero la herencia de la vida eterna. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, Gálatas ya lo tiene abierto, que muy poco cristiano lee eso. Se queda solo en el fruto del Espíritu, pero no ve cómo se manifiesta la carne. Verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Bueno, algunos cristianos hicieron el tabulador, como hicieron en la religión. Pecados capitales no cometemos, hermano, porque los pecados capitales en la religión es robar, matar, adulterar, fornicar. De ahí para abajo, el que reza, empata. Y hay cristianos que dicen, hermano, gloria a Dios, ya yo no soy adúltero, ya me casé. Gloria a Dios, ya yo no fornico. Gloria a Dios, ya yo no ando en la inmundicia ni en la lascivia. Ya no soy idólatra, ya no soy hechicero. Hasta ahí. Y de ahí para adelante. Y manifiestas son las obras de ¿qué? Escuche lo que ya dije. El que anda en la carne no agrada a Dios. El que anda en la carne está en condenación. El que anda en la carne se muere. Y manifiestas son las obras de la carne, porque estamos hablando de la vida en la carne. Y usted y yo somos cristianos que debemos vivir en el Espíritu. Amén. Ay, hermano, pero es que el poder del Espíritu me ha guardado para no adulterar. Algunos porque no han llegado al hecho, pero ya adulteraron aquí. Desnudan la mujer ajena en su mente. Y manifiestas son las obras de la carne, porque el que vive en la carne manifiesta su vida en la carne a través de las obras de la carne, que son, y como el tiempo a Pablo tampoco lo rendía como a mí, le tocó dejar al final unos punticos y sigue, pero le voy a leer unos cuantos, para que vayamos sacando el cálculo en la contraposición de qué es andar en el Espíritu y qué es vivir en la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
Ay, hermano, déjate ahí. Pero esto no pasa a veces, ¿será? Y luego sigue la coma. Enemistades. ¿Habrán creyentes con enemistad? No me responda. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y como la lista es larga, digo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que cuando usted tiene una enemistad con una hermana, con una familia de la iglesia, tiene unos celos ahí entre ellos, celos entre los líderes, chisme va, chisme viene, envidias, pleitos, se agarran entre los hermanos por allá en algunas galaxias, murmuraciones. ¿Eso andan en el espíritu o andan en la carne? Pues los amonesto en esta mañana a que no andemos en la carne. Usted vino al evangelio para ser salvo y heredar el reino de Dios. No se eche a perder ahora que estamos tan cerca. Alabado sea el Señor. El estado normal del ser humano sin Cristo es carnal. El estado normal del ser humano sin Cristo es carnal, sean gentiles o sean judíos. Es decir, en cuanto a las cosas espirituales, por estar muertos en delitos y pecados, no superan la vida en la carne. No se puede esperar espiritualidad de un inconverso. El que vive bajo el dominio total de la carne, no se puede esperar de él espiritualidad. La espiritualidad es del que ha nacido de nuevo por el poder de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Así que el que anda en la carne no es espiritual. Y no importa que tanto ore. Gloria al Señor. En cuanto a los gentiles desconocedores de Dios, la Biblia dice, en Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿cuáles nosotros? Los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por hacerlo de esa manera y vivir así, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire cómo es el estado normal del que está sin Cristo. Romanos capítulo 1. Verso 28. Este es el estado normal de una persona, del ser humano sin Cristo, que vive en la carne. Verso 28 dice de Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el estado normal de una persona en la carne. En cuanto a los judíos, Romanos 7:14 dice: en cuanto a los judíos que tenían y conocían la ley de Dios, al enfrentarse a las exigencias de esa ley, descubrieron que eran carnales vendidos al pecado. Por eso la Biblia dice que nadie pudo cumplir la ley del antiguo pacto, porque nadie en el antiguo pacto había nacido de nuevo. Y la ley es santa, justa, y era buena, pero las exigencias de la ley se encontró que el hombre era débil por la carne, y la Biblia dice que lo que era débil en el hombre, por cuanto era un hombre carnal, no pudo cumplirle a Dios. Pero ahora en Cristo sí se puede cumplirle a Dios. Todo cristiano tiene la capacidad de cumplir las demandas de la ley de Dios. Porque en el nuevo pacto ha nacido de nuevo y está dotado y capacitado para no vivir bajo el dominio de la carne. Por eso dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que Pablo hace la mención, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es la posición de un judío que no ha nacido de nuevo. Eso indica que también los israelitas, de los cuales dice la Biblia que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Se dieron cuenta que aunque tenían todo ese tabulador que les daba una preponderancia entre los otros pueblos, encontraron que eran ellos dominados por el poder de la carne, aunque vivían su vida religiosa, se basaban en la carne. Romanos 2:3, gloria al Señor. Dice la Biblia: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es que tanta ley sepa yo, es cómo vivo yo en el dominio de esa ley. Romanos 8:3, estamos en la escuela dominical, en la escuela dominical se estudia. ¿Sabe que en la encuesta que mandamos cuatrimestral preguntan cómo está la iglesia en la lectura bíblica personal? Y luego dice, ¿y en la lectura bíblica congregacional? Y como pastor tengo que marcar los chulitos para que llegue a planeación estratégica y la iglesia nacional mida cómo está la iglesia en esa parte. Por eso hay que estudiar la Biblia, hermano. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible que una persona cumpliera la ley? Por cuanto el hombre era débil, ¿por qué? La carne lo domina.
La voluntad del hombre sin Cristo estaba dominada por ese poder de la carne. La concupiscencia de la carne resultó ser más fuerte que el conocimiento de la ley. El hombre conocedor de la ley sabía qué debía hacer, pero la carne le dominaba la voluntad del hombre y lo doblegaba a hacer lo contrario a la ley de Dios. Ellos conocían en su mente la ley de Dios, pero la ley de la carne que tenía dominio sobre ellos, aunque supieran la ley de Dios y sabían qué debían hacer para agradar a Dios, la carne los dominaba y hacían lo contrario, que desagradaba a Dios. ¿Ya le hizo usted el diagnóstico al que no tiene a Cristo? ¿Y para qué le pregunta? ¿Y usted por qué es borracho? Porque vive en la carne. ¿Y usted por qué vive en adulterio? Porque es carne, pura carne es lo que tiene. Vive en la carne. Por eso dice Efesios 2, que están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Porque a ellos los domina al 100% la carne. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cristiano? Que aunque el elemento carne está ahí, hay una ley superior a la ley de la carne. Y es la ley del Espíritu. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo sé que no hay mucho aplauso, pero me están aprendiendo. Gloria al Señor. Claro, es que esto es vida cristiana. Que Dios nos guarde de tener cristianos carnales, porque eso no es posible en el reino de Dios. En el reino de Dios no es posible que haya cristianismo y carnalidad viviendo al mismo tiempo. No es posible. La Biblia dice que no. Gloria al Señor. A veces nosotros los cristianos le hablamos a la gente, le decimos, usted anda de gancho con el Señor aquí y también de gancho con el diablo. Uno no puede andar así. Pero el cristiano no puede andar de gancho con el Señor y también de gancho con la carne al mismo tiempo. No. El cristiano no puede ser dominado por la carne, porque echa abajo la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando usted me habla, yo lo voy a medir si me habla en la carne o me habla en el Espíritu. Por eso hay que medir si usted se comporta es en la carne o en el Espíritu. Cuando le habla a su marido, préstele atención cómo le habla a su esposa, si en la carne o en el Espíritu. Y esposa, mire a ver cómo le habla a su marido. Estoy hablando si es cristiano, ¿no? O es cristiana. Porque del que no es cristiano no espere más nada. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Andar según la carne es el estado natural de un ser humano que no ha creído al Evangelio. No crea el cuento de una persona inconversa que cree el Evangelio y sigue siendo inconverso. No cree, porque el que cree se le cambia la vida. Eso es un incrédulo que conoce pero no cree. Porque si creyera, obedece. Esto suena duro, pero es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Andar según la carne es el estado natural de un ser humano que no ha creído al Evangelio, sea judío o sea gentil. Esto nos indica que la vida cristiana no está diseñada para ser vivida según la carne, porque en la carne se anda cuando no se vive en Cristo. El que anda en Cristo no anda conforme a la carne. Eso lo creo yo porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en Efesios 5:1 al 5: sed
pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a qué, a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 4:17 dice: el apóstol Pablo aconseja a los creyentes en Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, porque andan en la carne. El apóstol se refiere a la mente carnal de los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Me encanta el lector de la Biblia. Gloria a Dios. El apóstol San Pedro, en el capítulo 1, verso 11 y 12, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 11 y 12, dice: el apóstol San Pedro hace un llamado similar a la iglesia de Dios en todo el mundo. Ay, hermanos, que esos eran los Gálatas, que eran carnales. Eso eran allá los de Corinto. Eso no era allá los de Efesios. No, aquí es la carta universal a la iglesia. El apóstol Pedro hace un llamado a todos los creyentes a nivel universal de todo el mundo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra ¿qué? Contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Hermano, hay cristianos que se comportan como si no hubieran conocido a Dios. Hay cristianos que viven entre la familia peores que los que no han conocido a Dios. Sí, Señor. Cuando alguien le está hablando, le habla a un hermano en la fe, le habla a su pastor, le habla a su líder, y la reacción suya no es la que se espera de un cristiano, usted anda en la carne. Yo no puedo creer que un cristiano se levante de una silla y se vaya enojado del culto. Se para de la reunión de los comités donde está y se va molesto. Y eso se le hierve así, le da hasta tembladera. Sí, hermano, ¿no se da cuenta? Que tiene la osadía de pararse en pie, perdiendo hasta la norma de cortesía en un auditorio como este, para contradecir al predicador. Eso no lo hace usted ni siquiera en la aula donde aprendimos a estudiar. Pero andan no, pero es que ese sí es espiritual, ese sí es espiritual, ese sí conoce a Dios, que no se deja de nadie. Anda en la carne. Aquí está Jesucristo esta mañana. Gloria a Dios. Dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta recomendación de estos dos apóstoles da a entender que efectivamente habían creyentes que con todo y haber sido salvos pretendían vivir su vida cristiana andando según la carne.
Es decir, que aún convertidos a Cristo, algunos insistían en seguir practicando las conductas carnales que tenían antes de convertirse al Evangelio. Primera de Corintios 3, 1 al 4. Esto no le gusta a la carne, ¿cierto? ¿Qué le va a gustar si lo estamos poniendo aquí en el paredón? Gloria al Señor. ¿Sabe qué estoy haciendo Dios a través de la palabra esta mañana? Poniendo al descubierto la carne. Diciéndole, mire, cómo vive una persona, cómo anda una persona en la carne. A los feligreses de Corinto, capítulo 3 de Primera de Corintios 1 al 4. A los feligreses de Corinto, Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué. O sea, Pablo no podía hablarles a ellos en el nivel y madurez espiritual. ¿Por qué? Porque estaban en la carne y la gente en la carne no entiende las cosas del espíritu. Le fastidia, le molesta, sale en pleito, sale incómodo. No vuelvo a congregarme más mientras esté ese pastor, dijo uno. Andan en la carne. Gloria a Dios, gloria a Dios. De manera que yo no pude hablaros como espirituales. Hermano, qué triste que a un creyente no se le pueda hablar como espiritual. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche porque no eran capaces de digerir otra clase de alimento. Les di a beber lechecita. Hay que andar con cuidadito porque, hermano, esa hermana o ese hermano, hay que tener cuidadito con él porque imagínense, se le sale el apellido con cualquier cosa. Y hermano, y si no hacemos lo que ella diga o él diga, hermano, esto aquí se acabó. No les pude dar vianda buena, la medida de la comida que necesita para que crezca para salvación. Tocó hacerle otro teterito de leche. Porque la carne no deja crecer al hombre espiritual. Diga gloria a Dios. Y él lo venía intentando con ellos, porque dice, lo quise hacer, pero no pude. Porque el verso que sigue dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues sabiendo entre vosotros que, cuando hay celo entre los creyentes, ¿andan dónde? ¿Y por qué no me ponen a mí siempre a la hermana fulana y al hermano fulano? A mí no me tienen en cuenta. ¿Qué pasará? Contiendas. Sí, la gente cree que la contienda es agarrarse a golpes allá afuera. No. Hay creyentes que contienden entre ellos mismos. A ver quién le gana a quién. Menos mal que ya no usan las manos, pero sí usan otro miembro que es más peligroso. Hay un miembro más peligroso que los pies y las manos. La lengua. Y disensiones. Dice, ¿ustedes creen que son espirituales porque tienen todos los dones operando?
porque hablan lenguas y hay interpretación de lenguas y tienen todos los misterios de Dios. Hermano, ninguna congregación como la de Corinto tenía la manifestación de los dones espirituales y de tantas cosas, de obras que hacía Dios allí, pero con todo y eso eran carnales, porque entre ellos habían divisiones, entre ellos habían celos, entre ellos habían disensiones, pleitos, iras, contiendas. Y el pobre pastor poniendo en paz a los dos hermanos aquí. Gloria a Dios. Y lo que no se habla por el WhatsApp administrativo, se habla por el WhatsApp privado. Porque como creen que el poder lo tiene la presencia del pastor ahí, entonces se regulan. No, no tiene que regular un pastor, te tiene que regular el espíritu que mora en ti. A ti te tiene que controlar, te tiene que dar la capacidad de sujetar la carne en el momento donde parece que te tocaron la fibra de tus intereses. Tienes que saber que no estás bajo el dominio de la carne, sino bajo el dominio del espíritu. A veces hay que abrazar aunque te insulten. A veces tienes que decir, hermana, estoy a la orden para servirle, aunque le digo que no nos servía para nada. Y ese que me insultó anda en la carne. Pero el que le correspondió sirviéndole igualito y no le alteró nada, está bajo el control del espíritu. Hermano, si usted por algo que le hacen, por algo que le pasa, también cae en el mismo nivel del carnal que lo maltrató, usted se salió, se desubicó. Pero si a usted, pase lo que pase, cualquier creyente o quien sea dentro de la iglesia, que anda en la carne y por eso va llevándose por delante a todo el mundo y respetando, maltratando, chismoseando, poniendo en chisme, en pleito a la gente, y usted no se deja mover, usted está bajo el dominio del espíritu. Eso sí, cuando lo abrace, hágalo con el dominio del espíritu, no con hipocresía. Si lo va a tratar bien, aunque escuche lo que haya escuchado de esa persona, usted que anda bajo el dominio del espíritu, el que anda bajo el dominio del espíritu, las cosas las hace con verdad. No por quedarle bien a nadie, porque el que le conoce el corazón a usted se llama Dios. A mí me interesa que el que me conoce bien sea el que me vea. Diga gloria al Señor. Y se me acabó el tiempo. Triste con el tiempo estoy. Gloria al Señor. Pero hermano, a los creyentes en Cristo, a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, sea usted quien sea, nos dice la palabra de Dios que somos deudores no a la carne, sino al Espíritu, para que vivamos conforme a la ley del Espíritu y no conforme a la carne. Gloria al nombre del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 así lo dice. Los que no andan conforme a la carne, andan como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ¿qué más? Y de espíritu. Entonces, quiero dejar aquí algo descartado para terminar. Queda totalmente descartado que un cristiano, que una cristiana verdadera ande según la carne y que así pueda tratar de agradar a Dios.
está totalmente descartado. Que una cristiana o un cristiano, no importa los años que tenga, está descartado que un cristiano nacido de nuevo, lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, de la obra de Dios en su vida, ande en la carne. Eso está descartado. Podemos afirmar que andar según la carne es un estilo de vida que por principio no corresponde al cristianismo. Andar en la carne es un estilo de vida que por principio no corresponde al cristianismo. Andar según la carne es el estado natural de un ser humano que no ha creído al Evangelio. Esto indica que la vida cristiana no está diseñada para ser vivida según la carne, porque en la carne se anda cuando no se vive en Cristo. Póngase en pie. Gloria al Señor. Así que yo quiero invitarte esta mañana a que no andemos conforme a la carne. Vamos a andar conforme al Espíritu. Vamos a comportarnos como hijos de Dios. Amén. Hay cosas que a usted humanamente no le cuadran, no le gustan, pero usted no está bajo el dominio de la carne para que responda, para que reaccione, para que actúe bajo la influencia de la carne. No puede ser. Gloria al nombre del Señor. Usted ahora anda bajo la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cuando yo me tocó tomar la decisión de salir de la casa, yo soy un hombre que me considero con un temperamento no fácil, pero Dios me ha moldeado el temperamento. ¿Sí? Y yo recuerdo que un día cuando regresé a visitar a mi familia, estaba mi familia ahí en todo el portón esperándome. Y cuando yo llegué, entonces empezaron a tratarme maluco, a tratar mal, como tratan los inconversos a veces que no entienden a los cristianos. Y a mí me dolía porque era mi propia familia, hablando naturalmente. Entonces yo le dije, bueno, yo vengo en otra ocasión que estén dispuestos a recibirme. Me estuve en la cicla y me devolví. Entonces me gritó una allá a la distancia, y eso que a los cristianos no les da rabia. Entonces me devolví otra vez. Y le dije, no, yo no me voy porque tenga rabia, es porque no me siento bienvenido. Cuando ustedes me den la posibilidad de sentirme bienvenido, yo vuelvo. Pero no me voy molesto, porque yo sé bajo la condición que ustedes están y bajo la condición que yo estoy. ¿Ya? Hermano querido, hermana querida, cuando vea que otro se sale del dominio del Espíritu y le habla, actúa conforme a la carne, por favor, usted no se deje desubicar. No le responda como la carne espera que le responda. Porque el que anda en la carne te está tocando no tu vida en el Espíritu, sino el elemento de la carne que está todavía ahí. Y si usted le responde a esa persona como él le está hablando en la carne, usted se puso al nivel de la carne. Ya no es uno, son dos. Pero cuando usted le responde bajo el dominio del Espíritu, usted sale ganando. Gloria al Señor. Vamos a orar, porque no pueden haber cristianos carnales. Amén. A menos que lo saluden en México. ¿Cómo está, carnal? Pero aquí, ¿no? No. ¿Usted qué hace molesto conmigo? Yo molesto con usted. Eso es la carne. ¿Cierto? ¿Qué hago yo agradándole a las cosas que yo no he dicho? ¿Qué hace usted poniéndole lo que yo no he dicho? ¿O qué hago yo poniendo lo que usted no ha dicho? La carne. Porque a la carne le gusta engrandecer el chisme.
Amén. Ya le dije que los chismosos son ¿qué? Carnales. ¿Cuántos quieren orar para decirle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu? Levante sus manos, dígale, Señor, yo quiero es andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Vivamos por el Espíritu soberano.